para mí es una criatura, ¿no? Hasta que tenga 15 años es criatura. Ayer estaban hablando en los noticieros nacionales porque a través de un juego, esos juegos en línea, que creo que el juego se llama Roblox. Bueno, a través de ese juego estaban interactuando en el juego o sea, el juego es tipo un, ¿cómo vendría a ser, José? Tipo el GTA, una cosa así, pero es más tranquilo, o sea, es más dibujito, fantasía, porque el GTA es más realista. Bueno, eso es un jueguito donde uno va cubriendo ciertas etapas, va y se va, ¿cómo se puede decir? Va cumpliendo ciertos objetivos. También hay, o sea, le dan un cupo de energía. Cuando pierde la energía teóricamente muere. Después, si tiene más crédito, sigue jugando. Pero a pesar de todo eso, los que juegan pueden interactuar, pueden chatear. Si una persona sabe el otro idioma, porque es a nivel mundial el juego. Y si uno está online, está conectado con una persona, puede estar conectado con su vecino, como puede estar conectado con una persona que viva en Irlanda, en Alemania, en Israel. Bueno, en este caso era una chica de la que estaba jugando, era una niña de Morón, creo que era Morón o Lanús, no estoy recordando bien, y del otro lado era un niño de México. Estaban charlando y es como que dejaron de lado el juego y se pusieron a chatear, y la chica le decía al niño que ella no se sentía bien, que no tenía, que estaba sin ánimo, había perdido el ánimo, que ya no sabía si la vida era buena o era mala. Entonces automáticamente a través del chat salta una alerta, que esa alerta directamente va conectada a la fiscalía más cercana del domicilio de quien expresaba que se sentía mal y que la vida no tenía sentido. Entonces, automáticamente el juego, a través de lo que se charlaba en lo que se estaba interactuando en el chat, activó la alerta de suicidio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esa alerta llega a la fiscalía. Aunque esto no lo crean, la fiscalía está ubicada en el Gran Buenos Aires, Buenos Aires, República Argentina. Llega la alerta y la fiscalía procede. Hace todo esto en cuestión en menos de una hora. Arma un equipo y urgente se va hasta la casa de la niña. Golpean la puerta, se presenta el fiscal. Obviamente, como decía el fiscal, nosotros tenemos que ir con la policía, con un grupo de psicólogos, con médicos. Me tengo que presentar yo para explicarle a la familia cómo va, por qué estamos acá. La policía está no es que le vamos a llevar preso a nadie, sino que está a modo de prevención en el caso de que la familia reaccione mal o uno no sabe la situación con que se va a encontrar. Y bueno, la cosa es que se dio el alerta temprana de suicidio y hoy en día la niña esa está en tratamiento y están viendo el porqué, si tenía problemas en la familia. Los padres obviamente ignoraban todo lo que pasaba. Y hay veces que ahí está el grave error, ¿no? Le compran a sus hijos la mejor PlayStation, la mejor consola de juego, la mejor notebook, la mejor computadora, el mejor teléfono, y se desentienden. No, señores, no es así. No es así. Yo tengo hijos chicos. Mi hijo particularmente tiene su computadora, tiene su teléfono, pero su teléfono y la computadora tienen horarios de uso. También tiene la tablet. ¿Vio que ahora todos los chicos andan con la tablet? Bueno, la tablet, la hermana en la tablet le programó el horario nocturno. O sea, después de las 9 de la noche no puede prender
la tablet hasta el otro día, las 2 de la tarde, ¿eh? ¿Por qué? Porque a la mañana va a la escuela, entonces no puede. Eso hace también a la privacidad del niño. Entonces recién puede prender a las 2 de la tarde. Si se acuerda la prende, por lo general ya ni la prende. Pero, por ejemplo, el celular siempre con límite, 1 hora, y relojeando, mirando a ver qué es lo que mira la criatura. Y la computadora también. Siempre es 1 hora, 2 horas, depende de lo que esté haciendo. Bueno, eso mientras sea niño. Mientras nosotros podamos ver. Lo más normal que hacen los padres es tomar y se van a la vereda, o se van a chusmear con la vecina, o ellos nomás están acostados al lado del hijo con el celular y no emiten sonido los dos y se pasan horas así. Así que lo más normal y lo más sano para una criatura es ponerle límite en ya sea celular, tablet o computadora, que ocupe, está bien, sí, que ocupe 1 o 2 horas al día, y el resto que haga actividades o que se relacione con los otros chicos, ¿no? Que se relacionen, porque hoy en día tenemos criaturas que están todo el día, casi las 24 horas encerradas en sus casas, no se relacionan con otras criaturas, o los que van a la escuela tienen la posibilidad de relacionarse en el horario de clase. Bueno, yo tengo mi niño, nuevamente, que él va a la escuela y después de la tarde peleamos entre los dos porque se va a la escuela, yo no sé, copia la mitad y yo creo que después juegan entre todos. Es como que se desacatan, y me dicen, pero son chicos todavía. Bueno, pero hay que exigirles cierta responsabilidad. Creo que estaba en TN el tema ese del fiscal. Le hicieron una entrevista al fiscal ese. Estaba en TN. Temperatura 27 grados. El amigo Gustavo Panoso ya estaba sintonizando ahí en la radio. Justo la parte que me pasa, esa publicidad, ¿no? La publicidad de Buenos Aires, porque cambió el gobierno, aunque no dice qué gobierno es, pero igual hay que... Hay mucho... no sé si vio José o no, muchos eventos ahora en noviembre. Noviembre, mes de evento a full, más allá de que sea el 16 sea el aniversario de Curuzucuatiá, pero jineteada, chamameciada. Bueno, tenemos, creo que el 10 de noviembre, el 10 de noviembre es la fiesta de la tradición, se hacen cazadores correntinos. Y va a haber desfiles, agrupaciones, prueba de riendas, y conjuntos en vivo, ¿no? O sea, el desfile va a empezar dentro de la ciudad de Cazadores Correntinos. Una vez finalizado el desfile, se van a dirigir toda la pista del Tacuaral y ahí va a estar... de ahí se va a seguir con las fiestas y las pruebas de jinete ahí, prueba de rienda y demás. Pero no solo acá en Curuzú, lo que yo hacía referencia con que va a haber muchas fiestas. En Santa Ana, el mismo 10 de diciembre, hay una fiesta de la tradición. ¿Sabe lo que había? Lo que estaba leyendo, ¿viste? Destrezas criollas, y dentro de las destrezas criollas, el juego de los enamorados, decía. También, creo que te mandé. ¿O no? Sí, te mandé ese, que viene el jinete. Bueno, no sé si podemos sacar ese, No, pero
Una botella de agua. Una botella de purga la hora. Una botella con sal inglesa que tomen y ahí se vayan. Don't let me down. Vamos a ver si nos comunicamos con el amigo José Alegre o Tomás Álvarez, que ellos nos expliquen mejor cómo va a ser este tema del 10. Yo creo que es la primer fiesta, José. Ahora el fin de semana del 2 hay algo. No, el 7 hay algo. 7 y 8 está el Redomón en la sociedad rural. Que me voy a poner en contacto con quien organiza ese también. ¿Qué es el Redomón? El redoblón sabía yo, ese que hacen con los tambores, ¿no? Pero a ver la gente que nos está escuchando, ¿qué es el Redomón? Que mande audio o que nos llame, nos explique. Lo vamos a buscar, no sé si Dani Panario estará a cargo de ese evento o si no, yo voy a mirar porque yo le pasé a Miguel Moscarella, le había pasado la publicidad. Acá me manda un saludo de la patrona de ahí del barrio Centenario, Hilda Noriega. Me dice que fue al médico por los dolores de cabeza. Vamos a empezar a tener que agarrarle la oreja al negro porque parece que le anda haciendo doler mucho la cabeza a la patrona. Un saludo grande para el negro Mancuello. Aprovechen, señores, aprovechen. Tony Duarte tenía un problema en la motosierra la otra vuelta. Bueno, no, la motosierra no usa Tony. En la moto guadaña. Para mí que él puso en su estado: tengo problema con la moto guadaña, no me enciende. Para mí que no le cargó nafta o le movió la manguerita, parece que no tenía muchas ganas de trabajar. Pero igual yo le dije, no pierdas tiempo, llévale al negro Mancuello ahí por calle Posadas, 330, Podestá 338. ¿Vio? Ya le queremos traer más cerca al negro. Le queremos traer más cerca al centro. Bueno, pero Podestá 338, pregunte por el negro Mancuello. Le va a dar una solución al instante. En realidad hay veces que vos le llevás la máquina y él te dice, pará. Mientras tomás unos mates ahí, ya te la desarma, le limpia, le pega un tirón de piola y arranca. Y de ahí ya te va tranquilo. Ya, bueno, él por ejemplo, no quiere que vos pierdas tiempo en el trabajo. Él te arregla al instante. Si no, preguntale a Huguito. Huguito le llevó la máquina porque dice que nadie le podía arreglar, nada. Sí, hoy me prometió que iba a estar 9:30 y son las 10:30, ya no. Una hora mentira, de retraso tiene. Una hora de retraso tiene esa criatura. Bueno, Huguito le lleva la máquina al negro Mancuello. Y bueno, el negro le dice, estaba bastante. En realidad, el problema de la máquina es que estaba llena de tierra y polvo. O sea, no tenía uso, creo. Le dice, volvé mañana, que ya va a estar tu máquina. Se va Huguito, estamos hablando del amigo Hugo Galarza, el amigo de la casa. Se va Huguito, busca la máquina y hasta el día de hoy no la puede romper para que deje de andar. Y eso fue, creo que hace como un año ya. Me dice, nunca más. Dice, ¿por qué me mandaste? Ahora tengo que andar cortando el pasto todo el día. Dice, bueno, trabajo garantizado, negro Mancuello. Arregla motosierra, arregla moto guadañas, arregla ventiladores. Nuestra secretaria estaba por llevarle un ventilador. ¿Vio que mucha gente no quiere arreglar hoy en día los ventiladores? ¿José? Mucha gente ya no quiere arreglar los ventiladores. Muchos tiran así. Bueno, hoy en día están los ventiladores descartables. Eso que uno compra 3 por 50.000 pesos.
El tema es que te tire viento. No sé, pero fue así, así fue. Te brindé la mejor de la suerte. Yo me propuse no hablarte y no verte. Y hoy que es bueno, ¡Viva Perón! Un saludo enorme, enorme para mi madre que me está escuchando de Paso de los Libres. Para mi hermana Vanina María del Rosario. Sí, es casi Cintia María de la Sala. Están ahí, cabeza a cabeza. Ella baja la aplicación de Radio Guaraní, baja en su teléfono. Entonces anda con sus celulares y anda, mientras hace las cosas de la casa, me está escuchando. Así que un saludo enorme para Vanina, mi otra hermana también, Alejandra, que está escuchando. En la casa de Alejandra escucha todo el barrio obligado. Ya no quiero saber nada con saca los bafles afuera y ahí escucha las noticias de Curuzucuatia. Ya no quiero saber nada con nadie, porque yo solo le quiero a Vanina. Voy girando sin parar, así es. por la ciudad, de la montaña a las luces del mar, sintiendo sin dolor resacas del amor que no me mata. Acá se levantó el patrón bueno Salvador Sánchez. Buen día, patrón, ¿cómo estamos? ¿Anda por la ciudad? Para mí qué forma de vivir. Me han contado, amigo Salvador, que el bingo de este domingo pasado en Paraje Pairirí fue muy lindo, bastante concurrido, pero los premios se los llevaron toda la gente de Basualdo. ¿Vio que yo le dije, Salvador? ¿Se dio cuenta? Se llevaron todos los premios a la gente de Basualdo, Encima, el amigo Diego Riquelme se llevó un premio en el truco. No le teníamos la habilidad de ese jugador de truco al amigo Diego Riquelme. Pobre, el amigo Diego, ¿sabe qué? Recontra contento salió. Se llevó un vaso tipo jarra. Y él no tenía ni un vaso, pobre. Preparaba su jugo multifrutal en una botellita cortada. Como 300 vasos tiene en la casa. Ganó un jarro. Sí, un jarro bien copete. Después Doña Rosa parece que ganó un sorteo en el bingo también. Así que toda la gente de Basualdo, felicitaciones a la gente de Basualdo. En realidad el amigo Salvador Sánchez me pasó a ver si ya le digo, me pasó el link del Facebook en donde dice que no dice los ganadores, pero bueno, bastante gente había están concentrados encima en el bingo, y le tocó un hermoso día. Acá le tenemos en la foto, a ver si se ve de esta cámara. Ah, de aquella. Bueno, pero hay que hacer el zoom. Ahí está Doña Rosa con Vanessa Almirón. Ahí está Doña Rosa con Vanessa Almirón, Se ganó un premio en el bingo. Después le tenemos, acá está la Cachito Romero con la señora de Ariel Alegre. No me estoy acordando el nombre ahora. Debe ser mezquina esta guaina. También de Paraje Basualdo. Qué lindo el reloj que se ganó. Después la tenemos allá en el fondo. Mire este personaje. Yo creo que el secreto de el que está de remera amarilla, parece que abajo la manga de la remera tiene como 5 anchos de espada. Yo creo que el secreto del truco de mi amigazo es la barba. Le intimida a los otros jugadores con su barba. Eso le ganó a todos. Treparse con
como Jane de las cortinas, desnudarse en la oficina, Está la amiga locomotora Vanessa. Ella estaba a cargo a cargo del bolillero estaba la amiga. José Irineo estaba ¿cómo es que se llama al que canta? A cruzar los dedos. Claro, ese es José Irineo. Y al lado estaba Vanessa. Ella era la encargada de manipular las bolitas del bingo y acomodar relativamente los números. Encima se pone seria cuando hace todos esos eventos, Vanessa. Van a creer que es una mujer mal. Después los otros muy de lejos tengo la foto, pero bueno. La verdad que bueno, un domingo espectacular. Hubo un percance nomás. Un percance ahí bastante. A la hora a la hora que fueron a querer repetir los choripanes, parece que se veía que se estaba yendo una Chevrolet gris. El dueño de la Chevrolet gris parece que embolsó todos los choripanes. Yo estoy acá en casa, estoy cagando. Dice que le cayó mal el choripán. Dice que Sotelo de tanto que no, está en la cama choripán. Trambólico. Sotelo había sido que bastante delicado. Delicado. No, que no come carpincho, que no come ciervo, no come Trambólico. chancho. Ahora estaba prendido ahí de un choripán. Creo que habían hecho un choripán de carpincho con nutria. Él contento. Se llevó todos los chorizos encima de la casa. Ahí lo tenés al pelotudo. El amigo Panoso, el amigo Gustavo Panoso, recuerden que hace flete y mudanza. Y acá no sé si andaba vendiendo por el barrio, pero también vende plantas de cítrico. Todo lo que es pomelo, mandarina, naranja. Para aquellos que ahora está muy de moda que la gente invierta su platita en un pedacito de chacra en las afueras de la ciudad y ahí hace su casa y demás. Y aprovechen, el amigo Panoso tiene cítricos de todos los colores, sabores, todo tiene. Que hace un gasto en un motel, que hace un genio en un Acá estaba mirando. Ah, mirá, remise de mascota también, ¿Qué estás haciendo tú? Acá mi sobrina Ayer recién se levanta y me manda un video de lo que fue el baile. Mirá. Mira cómo bailo. Tingue, 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 tingue. Pero no vale eso, Están flojos los gauchos de Pairirí, Basualde, flojos, Porque las mujeres bailan entre mujeres nomás. No hay hombre ahí. Bueno, nada, en Cazadores Correntinos se entiende porque todos los hombres van a trabajar. Pero acá, faltaba yo ahí, le saco a bailar de a 4 a 5, Le hago bailar. Aguanta. Mira, don Riquelme estaba levantando polvo, Ah, le voy a pasar el video para que lo suban en vivo. Y la doña Paulina también prendía con otra mujer allá bailando. Ahí no, el amigo Sánchez no se lo vio bailando. No, pero... Ya se fue con un niño. Sí, tenés razón, sobrina, tenés razón. A la de remera roja para nada le duelen los huesos cuando suena un chamamé en la pista de polvo, La pista de tierra, ella zapatea, levanta polvo, Pobre don Riquelme, después le duele toda la cadera, Voy a vengarme de ese marica. Voy a llenarle el cuello de polvos pica, pica. Sufre, amor. Acá me pasa, el amigo Sánchez me pasa cómo fue
Primer puesto del truco dupla. O sea, ese es truco de pareja, o como... Sí. Sí, bueno. Bueno, pero normalmente ¿cómo se dice? ¿Dupla o pareja? En pareja. Bueno, acá están los premios de los que jugaron al truco en pareja. Son: el primer premio estuvo para Tino Ojeda y Pachi Espíndola, que creo que son de Pairirí los dos. El segundo puesto, Diego Riquelme y Bonifacio Aguirre. Y tercer puesto, Antonio Riquelme y Luisito Romero. Otra gente de Basualdo nomás. Y cuarto puesto, Lugo Rubén y Juan Coronel. Juan Coronel no es Moqui, Bueno, felicitaciones a todos. Me imagino que todos llevaron un premio. La próxima vez, amigo Sánchez, al amigo Diego Riquelme regálele una pala, un machete o una asada. No le regale, no le ponga de... Cámbiele el premio. En vez de un jarro, póngale una pala. Acá la amiga Patri me dice: Dani, el primero de noviembre vamos a estar por allá porque mamá tiene turno en el médico. Y sí, porque uno va a tener turno. Bailó toda la tarde y tarde-noche. Don Riquelme creo que todavía le duelen los garrones. Estaba buscando algo que no leo hace rato, es los cumpleaños de los amigos del Facebook. Hoy es el cumpleaños. Este chico, ¿tenés algún tema de este chico, José? De Pedro Antonio Fagunde o Afagunde, Renato, pero no es el famoso Renato Fagunde de Brasil, ¿no? En Brasil hay un Renato Fagunde, bueno, pero cuando yo era joven, allá en Itea, ya estaba Renato Fagunde. ¿Y sabés quién estaba? Renato Borghetti se llamaba. Eran los dos mejores acordeonistas de Río Grande do Sul. Bueno, hoy es el cumpleaños de Pedro Antonio Fernández. También le preguntaba porque está con un acordeón en su foto de perfil. También es un cumpleaños de Mario Alcaraz, de Mavi Ojeda, Brisa Villanueva, Juliana Pros, Pedro Nosiglia, Lorena Caterino, Larrea Caterino, Lorena. Otra vez, bueno, Pedro Nosiglia creo que tiene más de un Facebook. Bueno, Juan Marcelo Vallejo, Marcelo Fabián Urrelli, Juan Manuel Bonesi y Julio Ramírez. ¡Feliz cumpleaños! A todos ellos. Tengo un mensaje que no escuché hoy. Marinero de luces, de sol y de sombra, de mar y de olivo, se quedó tu silencio de rojo y arena. Escúchanos a través de internet www.ltv.com. Estaba esperando y te fuiste meciendo en olas de plata, cantando. Te embriagó aquella tarde el aroma del mar. Es la hora 10:49. Temperatura 28 grados. La luna se está peinando en los espejos del río y un toro la está mirando entre las jaras escondido. Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río y el turito se mete en el agua, embistiéndole al ver que se ha ido.
Y ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la maná y es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas. Acá Sánchez me dice que él no tuvo nada que ver con los premios, pero que la próxima sí le va, si gana algo Riquelme, bueno, ojo que fueron 2 Riquelme, si gana algo Diego Riquelme dice que le va a dar una pala no, una asada, dele, una asada, a ver si conoce. Después me dice que él estuvo atento atendiendo la parrilla y que en un descuido Sotelo se perdió con todos los chorizos con todos los chorizos en la factura. No sé si iban a hacer un choripal de factura, parece que iba a ser. Pero qué tipo viejo, Ayer 28 de octubre fue del año 51. Juan Manuel Fangio se coronaba como campeón mundial por primera vez en un Alfa Romeo Alfetta 159. Qué nivel, ¿eh? Eso sí que eran corredores, Aitea. Luna sale esta noche con negra bata de cola y el toro la está mirando entre la jara y la sombra y en la cara del agua del río. No fue nada en Montecasero, ¿no? Aparte de ocupar un cargo público. Otavis. Tenemos que hablar con el amigo. A ver, Rodrigo. Y ese toro enamorado de la luna. El gato. Hoy es el día del gato, señoras y señores. Así que a todos, feliz día. Feliz día. A todos y todas. Los romeros de los montes ya en este momento le voy a hacer enojar a alguien. Hola, buen día, ¿cómo estamos? Señorita, ¿cómo amaneció? Si es que ya amaneciste, ¿no? Feliz día, señora. O sea, ella tiene muchos gatos. No voy a decir el nombre, pero en realidad tiene muchos gatos. Hay una gata en particular que esa gata como que se toca todo el tiempo, está ahí. No sé qué hace esa gata. Vio que los animales aprenden de lo que uno hace, ¿no? Hay algunos gatos que están todo el día durmiendo. Otra vuelta le había mandado no sé si a vos o le mandé a Cintia ese de la profesora de la escuela religiosa que estaba, cómo se reía así, ¿oh? Y después te hace el boludo. Después la risa de una amiga. Ah, bueno, pero es el Día Internacional del Gato. Acá los miau miau son nacionales, ¿no? Mira quién apareció. Yo pensé que no iba a aparecer más. Hace un montón que no me escribe nada. Hola, buen día, genio, feliz martes. Un beso enorme para el operador. La enana bella. Me quedé helado yo. A mí ya no me manda más besos.
Parece que estoy... Hola, buen día, Araceli. Me dice, hola, buen día, ¿cómo está? Le estoy escuchando del paraje Cuarta Ábalos. Soy Ara. Gracias, Araceli, gracias por estar en sintonía. Hay un evento en el paraje Cuarta Ábalos. Creo que es Cuarta Ábalos, en la casa de la señora Mirta. No, yo sé que ella es madre de Daniela, y Daniela es Sánchez de apellido. Mirta no sé qué apellido es, pero recién me mandaron un audio y me dijo que sí, que ya está confirmado que se realiza el bingo a beneficio de la capilla, que está ahí en la casa de ella. Para todo es a favor de ponerla en condiciones para recibir a todos los feligreses el 8 de diciembre, que es el Día de la Virgen. Me dice, en el bingo va a haber una pequeña cantina para que todos tengan a disposición agua caliente, bebidas frescas. Seguramente va a haber algo para tomar el mate, para acompañar el mate, ¿no? ¡Ah! ¡Qué maldad que tiene la tía Elsa! Por favor. Buen día, tía Elsa, ¿cómo amaneció? Y él, a hora de levantarse, sí, son las 11 menos 5. ¿Cómo amaneció, tía? Hace rato. Ella seguramente me escucha, pero está esperando así. Vio cuando uno está pescando, que viene el pescadito y tic, pega el primer pique y al segundo... Ahí ya acá tironeó la caña la tía Elsa. Dice, buen día, ¿cómo está? El redomón es como la que te volteó en la capilla de Basualdo. Caímos juntos, tía, caímos juntos. No iba a caer yo solo, Igual ahora voy a ir por la segunda... Por el segundo intento voy a ir, así que voy a estar presente en el desfile de Cazadores Correntinos. Y vamos a ver si... Ahora bajé un poco más de peso. No sé si llegué al peso del amarillo, pero sí, bajé un poco. Yo creo que fue el peso lo que le hizo enojar a la yegua. Fue en un pueblo con mar. Entonces tenía razón yo cuando dije, yo creo que el redomón es la segunda doma que se le hace al caballo, o sea, la doma final vendría a ser. ¿Es así o no es así, tía? Cántame una canción al oído y te pongo un cubata con una condición. Sobrina, sobrina, vaya a lavarse la cara usted. Acá me pone, para mí que fue que la maleta nomás no le gustó a la yegua ese. Bueno, a ella le dieron una yegua, unos ponis le dieron a ella. Andaban ahí, pobre, tenía que empujarle para que caminen los ponis eso. Así cualquiera. Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando. Tú saliste a cerrar, yo me dije, cuidado chaval, te estás enamorando. Luego todo pasó, de repente, tu dedo en mi espalda dibujó un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda. Caminito al hostal nos besamos en cada farola. Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías. Ahí Mirta me estaba confirmando que sí, con la cantina va a ser con cositas saladas para lo que quieran, dulce, y va a haber bebida, pero solo gaseosa, nada de... Y desnudos a la noche. Es un día del Día de la Virgen, no puede andar tomando un Rocky Balboa. Después tienen que volver. Dale.
nos dijimos adiós. Ojalá que volvamos. Es la a hora vernos. 11 en punto. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Cansado del plan de ahorro? ¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas, más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794 8747 17. ¿Anotaste? 3794 8747 17. Autonativa. Torneo de pesca variada embarcada con devolución de la Triple Frontera. Copa Cabezón Quiroga. Cabezón Quiroga. Domingo 24 de noviembre, Monte Caseros. Más de 6 millones de pesos en premios. Concursos de pesca, almuerzo show, entrega de premios, sorteos para todos los equipos. Premio Río Limpio. Inscripción por equipo 90.000 pesos. Por informes, escribinos a info.turismomc@gmail.com o llamanos al 3775 4696 692. Torneo de pesca variada embarcada con devolución de la Triple Frontera. Copa Cabezón Quiroga. Domingo 24 de noviembre en Monte Caseros. Invita Turismo de Monte Caseros. Organiza Municipalidad de Monte Caseros con todo el apoyo del gobierno provincial. Facundo, Isabel la Católica, 2283. Bonita, Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. ¿Te separaste y no sabés qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. 3774 447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. BHG tiene un notición. Gracias a una alianza con DirecTV, hoy BHG suma Digo, el servicio de streaming que te permite ver TV en vivo y contenido on demand. Llama ahora al 3774 549698 y suma Digo con la promo bienvenida. 30% de descuento los primeros 6 meses. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 4628. En Las Heras 888. Cursucuatía, Corrientes. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 1543 7747. Psicóloga Valeria Romina Barrientos.
AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Tablas, tirantes, machimbres, carpintería en general. Terciados, chapadur, fibrofácil y todo lo que necesitas para tu obra. Tablas para encofrados, tirantes en pino o madera dura. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Tiene todo para la familia del campo y la ciudad. Productos en general, por mayor y menor. Arroz, fideo por 5 kilogramos, comestibles, bebidas, alpargatas confortables. Somos proveedores de almacenes y kioscos. Consulte precio por cantidad. Aceptamos tarjeta de débito, crédito y Mercado Pago. Celular 3774 63 11 96. Preguntar por Mario. Distribuidora Facu. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado. Atención personalizada para problemas jurídicos. Turnos por WhatsApp al 3794 81 61 46. Estudio en calle Sarmiento 1052. Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades es mi canción, quiere decirte. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzú, Cuatiá. Cristian Riquelme, compra de caballos para frigorífico y hacienda en general. Recorremos todo el litoral. Teléfono de contacto 3774 63 95 47. Email cristianriquelme-83@hotmail.com o visitanos en Cerradori 830. Representante de Horacio Rodríguez Egaña. Tu bello centro y al pensionar lo llevo dentro del corazón.
No somos una marca, somos todas las marcas en lubricantes y aditivos, filtros y encendido, iluminación, motor periférico, climatización, rodamiento, suspensión y dirección, livianos y pesados. Somos Lubricentro Kilómetro 11. Kilómetro 11. Ni más acá ni más allá. Precios. Trabajamos para que trabajes. Vos trabajás, nosotros también. El Maestro 435. Barrio Centenario. Delivery. 3774-404-105. En Kilómetro 11, con la compra de cada producto participas de un sorteo de un tambor armario para tu taller. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 11, 10 minutos. Temperatura 28 grados. Humedad 84%. Sabemos lo que te gusta. Me gusta el arrete. Sabemos lo que te gusta oír. Por eso estamos acá. Estás en Radio Guaraní. 970, 107.1. Primavera 2024. Tus oídos a colores. Llenamos tu mañana con mucha información. Arriba Ciudad, AM970.